Bueno, hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a la tercera clase, segunda en este formato de videoclase, pero tercera clase en papel, sobre la unidad que estamos viendo, que es la unidad sobre dictadura militar y vuelta a la democracia. El día de hoy, este videoclase va a consistir en la dirección económica y la dirección social que comienza a tener la dictadura militar. La dirección económica representada con la implantación del modelo neoliberal en Chile y también la reestructuración de la sociedad. Cómo la sociedad ha cambiado, uno, producto por la instauración del modelo neoliberal y dos, por las políticas de terror o políticas represivas aplicadas durante el régimen. Primero que todo, antes de empezar, vamos a ver las siguientes imágenes. En esta primera imagen vemos las AFP que hoy en día existen dentro del sistema de AFP. O sea, yo creo que si ustedes les preguntan a sus papás o mamás o a algún pariente cuáles son las AFPs que tienen, les va a responder alguna de estas. Y, por ejemplo, yo les recomiendo, antes de ver el tema de la ISAPRES también, que les pregunten a sus padres o a sus mamás, sus papás, sus tíos, tías o cualquier otra persona que conozcan adulta que esté trabajando, pregúntenle cómo ha sido su experiencia con la FP. Algunos les van a decir bien, otros les va a decir que mal y, y pregúntenle razones. O sea, generalmente yo igual he tenido malas experiencias con AFP por el tema de que em, por este tema que hace poco pasó, que hemos tenido pérdidas constantes con respecto a la AFP. Hay gente que yo no he perdido nada con respecto a otra gente que ha perdido millones, producto de estas variaciones grandes que ha tenido la economía durante las últimas semanas, producto del coronavirus y la recesión económica. Por otro lado, también tenemos acá las llamadas ISAPRES, que son las prestadoras de servicios médicos en distintos ámbitos y que estas cubren, de acuerdo al plan que uno opta, una cierta cantidad de dinero dentro de esto. O sea, cierta cantidad de dinero en cuanto a la prestación a la prestación médica que uno quiera. O sea, por ejemplo, si va al médico con Banmédica te puede salir mucho más barato que teniendo uno de los fondos de FONASA, por ejemplo. Y por si acaso, la FP pública en este caso vendría siendo, o sea, nada que ver, la ISAPRE pública en este caso es FONASA. Y FONASA tiene ciertas prestaciones. Creo que la mayoría tiene FONASA. Y porque es la más expedita. Mientras que tener una ISAPRE conlleva siempre a gastar o a desembolsar un poco más. Generalmente estos dos elementos, tanto la FP o la ISAPRE son los principales descuentos que se aplican dentro de los sueldos de las personas que están trabajando, que están trabajando. Como por ejemplo nosotros los profes, cada mes se nos descuenta una cierta cantidad de dinero proveniente y esos descuentos provienen de la FP y de la ISAPRE. Em, ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué llego a esto? Porque estos dos modelos tienen su origen en dictadura. En la reforma de la AFP, así como también la reforma al sistema de salud. Esto, por lo menos en el caso de la AFP, lo veremos un poco en extensivo durante la clase, como un ejemplo. Por lo menos el caso de la AFP, que es el más ilustrativo del modelo. ¿Qué es el neoliberalismo? O sea, el neoliberalismo es parte, o sea, por lo menos esto es parte de la implantación del modelo neoliberal. El neoliberalismo es una corriente económica que tiene su origen y base dentro del capitalismo y también de la corriente filosófica del liberalismo. Toma las ideas principales del liberalismo clásico, como la presencia de un mercado, de un mercado solamente regulado por sí mismo, donde el Estado tiene un papel de fiscalizador, pero a veces de intervencionismo en casos de problemas económicos, pero, o también de asegurar los derechos mínimos de la sociedad. Pero aquí algunos de los aspectos del neoliberalismo son acentuados en mayor grado. Por ejemplo, dándole una mayor importancia al mercado y a su autorregulación. Es decir, el mercado es predominantemente importante. Pero aquí, a diferencia del liberalismo normal, del liberalismo clásico,
es que aquí la mayoría de los servicios que probablemente pueda otorgar el Estado también pueden ser otorgados por privados, por ejemplo, salud, educación, previsión, que esos son servicios que principalmente los privados, o sea, son principalmente dados por el Estado dentro del liberalismo clásico. Pero ya en el neoliberalismo puede existir una mayor importancia de estos servicios, pero viéndolos desde el punto de vista mercantil, como bienes de servicio. Y el Estado es reducido al mínimo, donde se reduce constantemente su nivel de gasto y servicios, solamente quedando como un garante de seguridad del mercado y de los derechos y de las personas. Y aquí también otra diferencia dentro del liberalismo clásico, aparte del rol del Estado con respecto a ciertos servicios, también es que el liberalismo clásico tiende a promover la industria nacional, tiende a promover ciertos avances dentro de la industria nacional, pero el neoliberalismo no necesariamente lo hace. Puede que lo haga, sí, pero más importa que potencie los rasgos económicos principales que tiene un Estado. Por ejemplo, acá en Chile se ha acentuado la explotación de recursos primarios, como por ejemplo el cobre, que eso ha sido una constante desde que se instauró el modelo, pero la industria no ha sido impuesta, por lo menos de carácter nacional. Solo se permite la llegada de inversores extranjeros que puedan como implantar industria, por ejemplo. Así como también la idea de esto es que trate de haber el mayor nivel, el mayor número de trabajos posible, no importa el área. O sea, solamente importa acá que el Estado potencie su mayor fuente de recursos, así como incluirse dentro del modelo económico internacional, dentro del sistema económico mundial. Aparte de eso, incluso aquí la economía tiende a mezclarse mucho con la política, puesto que la política en este caso tiende a proteger esto, tiende a protegerlo mucho más ahora con el neoliberalismo. Se acentúan muchas de estas características con este modelo. Y acá vemos aquí a uno de los principales ideólogos de esta corriente económica, que es Milton Friedman, que es el mentor de los denominados Chicago Boys, junto con otro como Friedrich von Hayek. Vamos a ver un poco más quiénes son ellos posteriormente. ¿Qué características tiene el neoliberalismo? Se desregula el comercio y las finanzas, dejando al mercado como el papel del regulador, que es como parecido al liberalismo en sí. Así, pero la diferencia es que aquí se privatizan varios servicios estatales. O sea, por eso existe salud privada acá en Chile, existe educación privada, así como también existe una educación de carácter subvencionada, es decir, medianamente privada, pero con fondos del Estado. En segundo lugar, existe un el papel del Estado se disminuye mucho más, solamente encargándose de garantizar los derechos de las personas, así como dentro del mercado, así como también verificando que las reglas del mercado limpio, de un mercado limpio se mantengan. Pero aparte de eso, el Estado, para evitar, por ejemplo, problemas de inflación, reduce el gasto social, privatiza empresas públicas y ofrece servicios que competirán con los privados, pero siempre van a competir en desventaja. Es decir, compara la salud del hospital con respecto a la salud de una clínica, por ejemplo. El neoliberalismo aparte comprende la inserción del mercado nacional en el extranjero. Por eso se ofrece mucho la inversión de extranjeros dentro del país, promoviendo bajos impuestos para los extranjeros, y por ello pueden instalar sus empresas acá. Por ejemplo, en relación al segundo ejemplo, cuando hablamos de empresas públicas, ¿qué pasó, por ejemplo, con Chilectra en su momento? ¿A quién le pertenece hoy en día? Hoy en día la conocemos como Enel, por ejemplo, y ahora está en manos de italianos, por ejemplo. Y por último, promueve constantemente la flexibilidad laboral, lo cual es un fenómeno constante dentro de la economía mundial en estos tiempos, que es algo súper recurrente, así como dando importancia a trabajos más libres y asegurando una menor cantidad de recursos al bienestar laboral. ¿Qué quiere decir eso? De que mientras más libertades uno tenga, menores,
menores van a tener que ser como las aplicaciones de bienestar económico que va a tener que aplicar una empresa. Por ejemplo, fijémonos en el ejemplo de Rappi o de Uber Eats. ¿Los dueños de Rappi y Uber Eats se garantizan la salud y la salud y la previsión? No. Son empleos que son empleos informales donde los que participan en esto solamente ganan las ganancias del día, más algún bono por ahí. Yo igual desconozco un poco cómo funciona, pero lo que sí conozco es que ellos no obtienen, no imponen dentro de su AFP y no imponen tampoco dentro de algún ISAPRE. Esos son como los problemas. Y tampoco hay seguros laborales, seguro accidentes, ninguna de esas cosas. O sea, si tú te accidentas o te roban algún material, es responsabilidad tuya. Por lo menos en los casos de Rappi, Uber Eats y todas esas grupos de trabajadores, o sea, de grupos de reparto, o sea, aplicaciones de reparto. Bueno, ¿quién implantaron esto? Este modelo, los denominados Chicago Boys, quienes son estos grupos de economistas chilenos que fueron a estudiar a Chicago, a la Universidad de Chicago, becados por la Universidad Católica. Y allí conocieron a teóricos económicos como, por ejemplo, Milton Friedman o Friedrich von Hayek, que son los ideadores de esta nueva corriente liberal en la economía. ¿Qué pasó? Antes de la llegada de los Chicago Boys, la economía chilena, tras el golpe de Estado, se estaba enfrentando a un, a una crisis bastante grande, producto del fracaso del plan económico y de la unidad popular y la interferencia económica desde el exterior. Hablamos de una inflación cercana al 1000% que seguía tratando de escalar. De hecho, se habla mucho en esa época, que de hecho lo tengo registrado, que en las revistas de la época se llamaba a la población a donar oro, porque el oro, por ejemplo, ayudaba un poco a que estos problemas por lo menos disminuyeran y ayudaran a que el Estado tuviera una mayor fuente de liquidez. De hecho, hay varias revistas de la época, tengo una por ahí guardada, que hace alusión a aquello. Bueno, entre 1973 a 1975 se comenzarían a discutir cuáles iban a ser como las medidas económicas que se debían implantar. Los militares no tenían muchos conocimientos en relación a aquello. De hecho, los militares tenían la noción de centralizar el país, de investir en industria nacional. Bastante parecido a lo que intentó hacer en su momento Carlos Ibáñez del Campo, con una mayor inversión en lo público y en lo económico para fomentar la industria nacional, pero no resultó. ¿Qué pasó? En 1975, el fracaso de estas políticas intervencionistas que querían implantar los militares, producto de la inflación descontrolada que no podía bajarse con ningún incentivo, decidieron involucrar a los Chicago Boys, a estos egresados de la Universidad Católica de Economía, pero que estudiaron en la Universidad de Chicago becados por la Universidad Católica. Los Chicago Boys tendrían una incidencia súper importante dentro de esto, porque empezarían a ocupar varias carteras políticas de la época, como el Ministerio de Economía, por ejemplo, y se encargarían de implantar una política económica destinada a disminuir el papel del Estado, así como promover la privatización de distintos sectores y promover la inserción del extranjero. O sea, disminuyendo el papel del Estado en este caso y promoviendo una mayor cantidad de inversiones, lograría en este caso bajar los niveles de inflación. Dentro de esto, se promueve, todo este cúmulo de ideas se promueve en un libro que posteriormente lanzaron, pero que hasta en esa época solamente estaba junto como un cúmulo de ideas en relación a cómo llevar un cambio en la economía, en el denominado El Ladrillo. El Ladrillo es un documento que introduce ciertos lineamientos para poder instaurar un régimen económico, que está dominado por el mercado, lo que conocemos como régimen económico neoliberal. Que ¿Qué comprende? Estos son los objetivos del programa del ladrillo, o sea, del programa de políticas que ellos o propuestas que ellos tenían dentro de este libro. La primera de ellas es promover una tasa de desarrollo económico alta, estable a través del tiempo dentro de un régimen verdaderamente democrático que asegure el pleno goce de los derechos ciudadanos a mayorías y minorías. Eso se refiere a que el objetivo principal es que aumente el desarrollo económico del país dentro de una democracia. Después vamos a ver por qué el juego de dictadura, democracia empieza como a notarse mucho
tras la firma de la Constitución. En segundo lugar, tanto más importante que el objetivo antes señalado, pero difícil de alcanzar sin lograr este, es poder erradicar de Chile la extrema pobreza. Este último incluye la nutrición infantil, pre y postnatal y los ancianos. Es decir, a partir de este plan económico poder disminuir o erradicar la extrema pobreza en Chile. El objetivo C es garantizar la igualdad de oportunidades, especialmente en la educación, de modo que el acceso a ella dependa de la capacidad y del potencial creativo de cada individuo, más bien que de factores accidentales como la riqueza y la cultura del medio familiar. En este objetivo se incluye también el acceso a la salud, a la seguridad social y al empleo. Dicho acceso se garantiza primordialmente a través de la reforma al sistema previsional. Aquí en este caso, se asegura solo la igualdad de oportunidades en distintos ámbitos. No se habla simplemente como el acceso universal, sino que igualdad de oportunidades. Esto va a ser uno de los cambios eh, eso va a ser uno de los cambios que va a tener también la Constitución, puesto que ya no va a asegurar como que existen bienes que van a ser para todos, sino que se garantiza como el libre acceso a. Pero libre acceso a partir de qué? De dinero muchas veces, según después cómo fue interpretado esto. La D es obtener pleno empleo a través de actividades realmente productivas que contribuyan al desarrollo económico actual. El objetivo E tiene que ver con la promoción del empleo, de los trabajos. La E es obtener estabilidad en un sentido amplio de la palabra. Se incluye el nivel de precio y la estabilidad de las políticas económicas aplicadas en general. Es decir, que la estabilidad económica debe ser el centro de toda esta, el norte económico que debería tener el programa económico a imponer. El punto F es minimizar la dependencia económica en todos aquellos aspectos que tengan incidencia en la independencia política del país. Es decir, que en este caso lo que pretende la economía dentro del ladrillo es bajar la dependencia del extranjero y tratar de impulsar la economía nacional. Cosa que es bastante paradigmática hoy en día, porque aún así dependemos todavía de las inversiones extranjeras para mantener a flote la economía nacional. Y G, el último punto, es realizar una efectiva descentralización del sistema económico. Las características de la política económica diseñada permitirán una importante descentralización en el aparato productivo, haciendo innecesario el enorme sistema de controles existente y permitiendo traspasar a unidades independientes y no estatales parte importante de las responsabilidades en la producción de bienes y servicios, lo que dinamizará la economía. Esto es quizá el punto más importante dentro de esto, es porque aquí se habla de una economía descentralizada, es decir, de quitándole toda la responsabilidad al Estado de otorgar servicios, sino que dándole la prioridad a los privados para que puedan otorgar sus servicios. Por eso tenemos tantas ISAPRES, tenemos tantas previsiones, tenemos tantas clínicas privadas, tenemos tantos colegios privados o particulares subvencionados. Eso es un ejemplo de la dinamización y la descentralización de la economía. ¿Cómo se aplicó acá el neoliberalismo en Chile? Buena pregunta. Ahora vamos a ir viendo punto por punto. En primer lugar, las políticas aplicadas para esto son, en primer lugar, la reprivatización y la privatización. Cuando hablamos de reprivatización quiere decir la venta la venta o la devolución de los terrenos agrícolas, por ejemplo, o de las empresas adquiridas por el Estado durante la Unidad Popular. Pero también implicaría la privatización de servicios del Estado que ya los cuales no podían darle mayor empuje producto de la crisis económica del año 82, porque ahí empezaría una privatización constante de distintas áreas, incluso áreas productivas o áreas de como la salud y la previsión. En segundo lugar, la disminución del papel del Estado. Se disminuye el gasto fiscal empezando a limitar o vender servicios estatales, así como y también subvencionar. Por ejemplo, por eso es que empieza a surgir lo que denominamos hoy como educación subvencionada, que es donde el Estado da un aporte al privado para mantener funcionando el colegio. Y también en algunos
muy pocos y puntuales casos el Estado podría intervenir. En este caso, el objetivo es que el Estado solamente tenga la capacidad de gestionar y garantizar las reglas del juego dentro de la economía, así como fiscalizar si están cumpliéndose o no los dictámenes de los distintos servicios económicos siguiendo ciertos lineamientos que propone el Estado. Y por último, la apertura de la economía, es decir, que el Estado, que el mercado chileno se abriera al mundo, permitiendo la llegada de inversores extranjeros para explotar las materias primas. Pero aparte de esto, implicaríamos una cuarta política, que en este caso es una política que está de carácter oculto y predominantemente relacionado con el accionar de la dictadura. Y eso es la aplicación del shock. No es una política explícita, pero está entre medio de todo esto. Quiere decir de que al disminuir los gastos fiscales se va a tener que hacer ciertos sacrificios y muchos de esos sacrificios pasaron por o la disminución abrupta de los sueldos, la disminución abrupta de las pensiones, la disminución de empleos también, despidieron a mucha gente y también el desincentivo al sindicalismo, es decir, como que se dejó de promover la actividad sindical como tal. De hecho, se empezó a tratar de vigilar el funcionamiento de los sindicatos dentro de las distintas empresas. Aparte de eso, con la disminución de estos gastos fiscales y de los empleos fiscales, los trabajadores que en algún momento fueron despedidos, posteriormente em, serían recontratados con un sueldo mucho más bajo. Esto es parte de la aplicación de la doctrina del shock acá en Chile. Esto, por si acaso en algún momento están interesados, voy a buscar el link de este documental o parte de este documental para que lo puedan ver y puedan entender un poco cómo se aplicó acá en Chile esta doctrina, tanto en lo político, tanto en el aspecto social, el aspecto económico y el aspecto político. Podemos ver varios elementos que se aplican y que están presentes dentro de esto. ¿En qué etapas se aplica el neoliberalismo? Podemos encontrar que hay dos etapas separadas por una crisis económica. En primer lugar, la primera etapa comienza desde la llegada de los Chicago Boys hasta los comienzos de la crisis económica del año 82. Eh, Ahí vamos a ver qué consiste. Y la primera etapa de privatizaciones correspondería a reprivatizar ciertas empresas o terrenos agrícolas que fueron confiscados por la UP y fueron adquiridos por el Estado. Generalmente estas empresas o terrenos eran vendidos a muy bajo precio, haciendo que el Estado ganara muy poco en relación a estas ventas. Así como también empezaría, también aparte, el comienzo de la política antiinflacionaria. Comenzarían a bajar los sueldos a empleados fiscales y también a despedir a empleados fiscales que no fueran necesarios para las empresas del Estado y también se comenzaría la apertura hacia el exterior. En segundo lugar, la crisis económica consistiría en una crisis que fue detonada por varios factores, entre ellos nacionales e internacionales. Por un lado, en el lado internacional, fue producida por las variaciones bastante altas que comienza a tener el dólar y el petróleo, junto con las razones nacionales, con la falta de liquidez que comienza a tener el Estado, producto de las excesivas ventas de las pocas ganancias que empezó a tener producto de las ventas de estas empresas estatales o de los terrenos agrícolas, de las empresas que fueron estatizadas por Allende y la Unidad Popular, y también por la gran cantidad de dinero que empezó a pasarse en créditos de inversión para algunos privados. O sea, se empezó a cursar mucho dinero, pero no había más dinero en cierto momento. Y esto hace que Chile entre en una crisis económica bastante grave. Pero desde 1983, finales de 1983 en adelante, comenzaría una segunda etapa de privatizaciones que comenzaría a profundizar esto y a estabilizar la situación económica producto de la crisis. Pero a la vez profundizaría las reformas neoliberales. Se liquidarían y privatizarían las instituciones insolventes, es decir, bancos que ya estaban en quiebra pasan a ser bancos privados adquiridos por algún particular. Em, la venta de numerosos servicios estatales a privados, por ejemplo, Chilectra o por ejemplo, ENAP,
o muchas otras pasan a ser vendidas vendidas a capitales extranjeros. También aquí, y me faltó poner acá, por ejemplo, lo dejé incompleto, tiene que ver con el impulso de las políticas accionarias. Por ejemplo, que de ahora en adelante muchas personas podrán tener acciones en distintas empresas. Por ejemplo, y es por eso que empiezan a surgir los primeros grupos económicos, que van a ser grupos económicos que van a tener acciones en distintas empresas de distintos rubros, no necesariamente el mismo rubro. En cuarto lugar, las tasas de interés fueron controladas, comenzarían a ser controladas por el Banco Central, es decir, el banco eh, de gobierno, para controlar ciertas situaciones económicas. Y por último, el favorecimiento de las exportaciones gracias a la devaluación del peso ante el dólar. Es decir, se va a exportar más se va a exportar más que importar en este periodo. Ya, como les había dicho antes, em, les iba a explicar un poco cómo funciona el sistema de las AFP en Chile. Es una de las reformas que se aplica durante dictadura militar. En 1981 comienza a implementarse esta reforma y dejando esta tarea de administrar las pensiones a las administradoras de fondos de pensión. Anteriormente, el fondo de pensión era administrado por el Estado a partir de un fondo común en el cual los trabajadores iban depositando su aporte previsional de acuerdo a lo que ellos estimaban. Y eso lo hacía obviamente deduciéndose del sueldo que ganaban mensualmente. El creador de esto se fue el hermano de Sebastián Piñera, José Piñera, quien fue el impulsor, el ideólogo de este modelo de AFP. ¿En qué consiste? En primer lugar, es que ahora, pensando a partir de una mentalidad más de independencia del trabajador, es que hoy en día las AFPs son, o sea, cada fondo de AFP es administrado individualmente por el dueño, es decir, cada beneficiado tiene una cuenta personal que es administrada por una AFP a la cual uno se incluye automáticamente al momento de comenzar a trabajar. Y en esta AFP se van acumulando las cotizaciones para la pensión. Entonces el trabajador es quien se vuelve responsable por su mantención, a diferencia del modelo anterior donde todos cooperaban para que ese fondo se mantuviera. En segundo lugar, cada trabajador debe cotizar de forma obligatoria un 10% del sueldo mensual. Es decir, si uno gana 600.000 pesos, va a deducírsele cerca de más o menos 60.000 pesos. Con el tiempo, aparte se incorporó el pago de comisiones por administración al fondo, que es un porcentaje que va entre el 0,70 hasta aproximadamente, no tengo el dato exacto, 1,50%. Es decir, aparte del 10% que se deduce un 0,70, un 1,50% más. Y esto también empezaron a aplicarse la política de los multifondos, que eso fue un invento que se incluyó posteriormente en la década de los 2000, junto con también con la incorporación del pago de comisiones por administración. Y en tercer lugar, el Estado solamente actúa como un ente regulador del orden dentro del sistema, incluso pero también actúa como una especie de actor subsidiario en caso de que esta persona no obtenga los suficientes fondos para obtener una pensión mínima. Siempre se establece una brecha mínima de cual una persona puede obtener esa cantidad de dinero para la pensión. Y si no lo alcanza, o sea, de acuerdo al estimado que realiza la compañía, al final del periodo de trabajo de vida de la persona, se incluye este aporte que es la pensión solidaria, que hace de que suba un poco más la pensión que tiene la persona. Junto con esto, también debemos incluir lo que mencioné sobre los multifondos, que es algo que hoy en día tenemos que tener en claro para al momento de empezar a imponer dentro del sistema, que es bastante
complejo de entender, pero uno tiene que empezar a buscar o recabar información. En este caso, igual les voy a hacer una introducción bastante breve. Se supone que hoy en día tenemos cinco fondos. Los fondos son relacionados con instrumentos de renta variable o instrumentos de renta fija. Generalmente, el fondo A es el más riesgoso, puesto que tiene una mayor distribución de estos en renta variable versus con renta fija. En fondo A creo que es el 80% para fondos a través de instrumentos de renta variable, mientras que el resto es por renta fija. Mientras que en el más conservador, el 5% corresponde a renta variable, mientras que el 95% restante es de renta fija. Es decir, valores que aumentan más o disminuyen más de acuerdo a un periodo o de acuerdo a la necesidad de los momentos, mientras que los otros no aumentan o disminuyen tan gravemente. Por eso es que el fondo A es más riesgoso, puesto que uno puede ganar más o puede perder más. Por ejemplo, muchas personas que estaban en los fondos B o C tuvieron pérdidas en el último tiempo bastante grandes, incluso se habla de 8 a 10 millones de pesos por cuenta. Es decir, imagínense eso, 10 millones de pesos perdidos por cuenta, producto de las oscilaciones económicas que han habido en los últimos meses. Mientras que los que están en el fondo E, las pérdidas no fueron tan grandes, o incluso hubo un mínimo margen de ganancia. Y más o menos, ¿cómo funciona esto? Este modelo, más o menos. Y antes de seguir, estos fondos afectan ya a la plata que se ha sido impuesta dentro de la AFP. No al aporte mensual que uno le hace, sino que ya el fondo que está, en el que está la persona, es donde se ve la pérdida o la ganancia. En este caso, por eso se dice muchas veces que las pérdidas de las empresas las pérdidas de la AFP ya no las asume la empresa, sino que las asume directamente la población en general. Un ejemplo de esto es, si uno recibe un sueldo de 600.000 pesos, se le debe contar un 10% más la comisión que lleva la AFP. Por ejemplo, acá lo estamos calculando con la comisión que cobra AFP Modelo, que es del 0,71% aproximadamente. Es decir, se les va a descontar un 10,71%. Mientras que la ISAPRE les cuesta un 7% más el costo del plan según ISAPRE. El 7% lo estamos calculando solamente por el plan de FONASA, porque es el más económico. Y por eso, con todos esos descuentos, solamente se va a obtener un sueldo líquido de 498.000 pesos aproximadamente. Esto más o menos a grandes rasgos funciona así el sistema de previsión en Chile. Esto es un diagrama de cómo funciona el negocio, ya yendo a un aspecto más crítico en relación al negocio de la AFP. Por ejemplo, se supone que el objetivo del sistema es el verdadero objetivo también, es como eh, financiar a los grandes grupos económicos, quienes son parte de los que tienen acciones en las distintas AFP, por ejemplo. Y son los que obtienen mayores ganancias, generalmente los dueños de que están en bancos también con respecto a los grupos empresariales como por ejemplo los Luxic, los Mate o los Polman. Eh, Se supone que también aparte, se supone que los trabajadores deben imponer forzosamente su 10% más el fondo de lo que propone la aseguradora, el 0,71% por ejemplo que impone AFP Modelo, que es la comisión. Y aparte de eso, este dinero pasa a ser parte de una corriente constante de recursos, los cuales generalmente estos recursos recién las personas los van a poder utilizar cuando tengan acceso a su pensión, es decir, cuando ya se hayan jubilado. Recién ahí las personas tienen acceso al dinero acumulado durante todos los años de trabajo. Por mientras todo ese dinero queda corriendo y usado y puede ser utilizado por los distintos bancos o AFPs o los dueños de esto.
Por eso también el modelo económico dentro de las AFP es bastante criticado, puesto que por uno, no asegura que uno también va a obtener una pensión también digna. De hecho, una de las críticas que se han impuesto desde el estallido social, y bueno, desde mucho antes por el movimiento No Más AFP, es que las pensiones son muy bajas. Hace un tiempo se había dicho que los chilenos iban a pensionar con el 100% de su sueldo, cuando hoy en día los sueldos son muy bajos en el promedio, son muy bajos a lo que se tenía propuesto, por ende los sueldos son bajos, no se recauda tanto para el sistema de pensión. Entonces las pensiones, y también sin considerar que dentro de los periodos laborales de las personas suelen haber lagunas donde esta persona puede haber estado desempleada, y cuando hablamos de desempleo puede ser un desempleo que pueda durar años, muchos años, y sumado también a que muchas veces hay personas que no imponen cotizaciones producto de que tienen empleos informales, o también tienen empleos de carácter, son emprendedores. Aunque ahora se permite la imposición a partir de ser un dueño de una pyme, una pequeña o mediana empresa. Es decir, por eso es que hay personas que van a acumular pensiones muy bajas, que incluso pueden ser 150.000 pesos, 200.000 pesos fácil, que es como, incluso se habla de un promedio muy bajo a lo que se tenía pensado. Por eso son las críticas constantes al modelo de la AFP, y por eso es como funciona y cómo está. Entonces, ¿qué consecuencias tenemos? Es que las consecuencias sociales, por un lado, aumentó la brecha de desigualdad existente entre los ricos y los pobres. Por un lado, la precarización de las condiciones laborales de muchos trabajadores, producto de los despidos, de los bajos sueldos, incluso teniendo que incluirse en programas impuestos por la dictadura militar, como lo fueron el PEM y el POG, que eran programas de construcción de caminos, por ejemplo, de plazas, a los cuales se les pagaba un sueldo muy bajo por participar dentro de este. Este programa estaba directamente pensado para desempleados, pero contratados bajo un sueldo muy bajo. Pero aparte de eso, por el otro lado, los empresarios comenzaron a enriquecerse, y junto con esto, producto de la venta de acciones, empezaron a aparecer distintos grupos económicos, grupos familiares o grupos de personas que administran distintos negocios en distintas empresas. Y por eso surgen los denominados holdings económicos. Y en tercer lugar, la implantación de patrones de conducta propios de este modelo, ya más acentuados, como el consumismo y el individualismo, cosas que son hoy en día pan de cada día en nuestra sociedad. Por otro lado, en las consecuencias económicas, hay que mencionar que con el tiempo las tasas de crecimiento en Chile fueron aumentando exponencialmente. Junto con eso, el Estado disminuyó mucho su papel. Los servicios que entrega el Estado son bastante precarios en algunos casos. Por eso nos quejamos bastante de la mala atención que hay en el sistema de salud, por ejemplo, así como la reinserción del país en el mercado internacional, transformándose en una economía pujante durante los 90 y los 2000, y la predominancia de la extracción de recursos de carácter primario en vez de el fomento de una industria nacional. Y para ir cerrando, mencionaremos quizá uno de los cambios que igual uno no lo suele mencionar, pero también tiende como a presentarlo en cierta forma, para decir por qué pasó esto. Que uno de los fines de que tuvo la dictadura fue la refundación social, conformando un Chile nuevo. En este Chile nuevo también tendría un papel muy importante el gremialismo, que es un grupo de derecha que tiene una tradición predominantemente católica y que busca la creación de un movimiento político de representación posteriormente del legado que tenga el régimen en el momento en que volvamos a democracia. Papel importante tuvo acá Jaime Guzmán. ¿En qué consistía esta dirección social? Es que primero se implantó el terror y el miedo en la población, es decir, una población maleable, una población atemorizada es una población maleable, que va a aceptar a regañadientes los cambios que se hagan. Por eso en dictadura hubo muy poco accionar en relación a las medidas neoliberales que se empezaron a
y que recién posteriormente, en 1983 en adelante, comenzaría las protestas constantes de esto. A esto se suma también el papel que comenzaría a tener el gremialismo dentro de las organizaciones, a partir de la Dirección de Organizaciones Civiles, que es un organismo creado para poder como implantarse en distintas organizaciones y poder unificar a personas interesadas bajo los ideales del gobierno. Y también posteriormente sería para fundamentar el movimiento gremialista a futuro, que es lo que hoy día conocemos como la Unión Demócrata Independiente o la UDI. Y esta dirección comenzaría a trabajar fomentando la organización de grupos de mujeres, de los gremios y juventudes, vinculándose también en numerosas organizaciones ya existentes o captando a nuevos valores. Por ejemplo, en las mujeres se importa mucho la creación de SEMA Chile, que, que aunaría a las dueñas de casa principalmente, que comenzarían a tener como o sea, como una labor de representación importante del régimen. En SEMA Chile generalmente se hacían cursos de distintas tareas del hogar, por ejemplo, o cosas que fueran como de utilidad para la mujer, de esa época, obviamente. Pero también tenía esa labor política que implicaba movilizar a mujeres a favor del régimen. Pero también en los gremios, en relación a lugares de trabajo, sindicatos, por ejemplo, lo cual no tuvo muchos resultados. Y por último, en la juventud, de involucrarse en organizaciones juveniles, también en organizaciones universitarias, para poder captar a valores jóvenes que posteriormente serían importantes dentro de la política nacional. Y esto sirvió para que múltiples grupos sociales no solamente comenzaran a involucrarse con el régimen, sino con los valores como que promovía el régimen en sí, y también el gremialismo, como por ejemplo el valor a la patria, la importancia de la familia y también de la religión católica, elementos centrales culturales del régimen, de la dictadura militar. Entonces, para ir cerrando, el modelo neoliberal ha sido para muchos y suena bastante duro decirlo y bastante triste, es la revolución económica más exitosa en la historia de Chile, puesto que cumplieron casi todos los objetivos propuestos, se implantó de forma exitosa y eh, casi sin resistencia, producto de que la resistencia en ese momento estaba completamente controlada y no era mucha la resistencia que podía darse a pesar de las protestas que hubieron desde el 83 en adelante. Entonces la economía nacional comenzaría a tener una mayor solvencia, lo que le permitió insertarse de forma más fácil en el mercado mundial. Y esto le serviría mucho posteriormente cuando se vuelva democracia, a que, por ejemplo, los gobiernos democráticos comenzaran a intensificar las relaciones internacionales con otros países. Pero por otro lado, la cara triste de esto es que la transformación de la vida social aumentó, haciendo que las brechas socioeconómicas aumentaran de forma exponencial, haciendo más ricos a los ricos y los pobres más pobres. Y también la precarización de la vida en la tercera edad. Entonces, y es pregunta para ustedes, se las dejo planteada para que en algún momento las podamos discutir o puedan discutirlas en los espacios como webclass o por mail incluso. Se las dejo planteada para que podamos como conversar en relación al tema si es que están interesados o no. Es que, ¿cómo podríamos evaluar los cambios logrados por la implantación de este modelo? ¿Nos ha perjudicado más que nos ha beneficiado? ¿O cómo ha cambiado la sociedad con este modelo? Es así como dejo estas preguntas planteadas para que a partir de su percepción, a partir de lo visto en clase y también de lo que consideren de acuerdo a lo que han visto en su vida diaria, qué percepción tienen y qué podrían responder en base a esas preguntas. Con esto terminamos la clase de hoy. Espero que haya quedado todo claro. Si no, espero un mail, espero un comentario por webclass aclarando, preguntando alguna cosa. Espero que haya servido esto y nos estamos viendo en otra ocasión.